Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de este domingo 27 de abril, domingo ya que cierra este mes, un mes histórico, un mes donde recordamos las luchas de nuestro pueblo por la soberanía. Esta semana sobre todo hemos hablado mucho del tema de la Guerra de Abril, recordando los 60 años de esta situación que vivió el país, en la que mujeres y hombres tuvieron que salir a las calles a defender la vuelta a la Constitución y este hecho histórico que marcó realmente a nuestro país. Así es que abril es un mes sobre todo que hablamos mucho de historia, pero también que da inicio a una etapa más swing en la República Dominicana. Entra la primavera, llega casi el verano y empezamos ya a llegar poco a poco a mitad de año. Así es que nada, no les voy a aburrir con mi perorata. Voy a presentar a mi colega, amiga y hermana Lilian Tejeda. Hola, Lilian. ¿Qué tal? Está muy bonita tú, te queda muy bien esa combinación de negro con crema. Muchas gracias. Qué chulita estás. Gracias. Bueno, señores, con este piropo ya uno se anima. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes que están en sintonía con nosotras en este momento, en este domingo, último domingo de abril. Ya venimos con... ¿Estoy perdida en la cámara? Ok, aquí es. Ya venimos, señores, todavía quizás algunos tienen la resaca de la Semana Santa. La vez pasada, el fin de semana pasado, hablábamos sobre las deudas, que quizás algunos nos quedaron. Esperamos que ya poquito a poco nos vayamos reponiendo. Pero como dice Patria, este mes es un mes de alguna manera histórico, sobre todo por este hecho tan trascendental que aconteció, como fue la muerte del Papa Francisco justamente al finalizar la Semana Santa. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos con nuestra acostumbrada frase inspiradora de la semana que nuestra motivadora principal nos va a compartir. Bueno, los piropos parece que están como en el aire, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir nuestra frase de esta semana. Es una frase de la cantante estadounidense Belle Jones. Ella nos dice que cuando eres consciente de tus fortalezas, sabes cómo usarla para alcanzar tus metas. No temas en demostrar tu poder. Esta frase me gusta, me hace renovar fuerzas, porque sobre todo cuando ella dice no temas en mostrar tu poder, es una invitación que nos hace a creer en nosotras mismas, a ser conscientes de nuestras fortalezas, a trabajar en nuestro interior para fortalecer nuestras capacidades, pero sobre todo para fortalecer nuestra confianza. Sobre todo nosotras las mujeres tendemos mucho a dudar de nosotras mismas, tendemos mucho a veces a necesitar que alguien más nos reconozca, nos diga, sí, tú puedes, sí, tú lo puedes lograr, tú eres buena. Aquí ella nos dice que no tengamos temor a demostrar esas fortalezas, a hablar de lo que somos, a defendernos y sobre todo a creer en nosotras mismas. Así es que, Lilian, yo creo que esta es una frase que debemos tomar bien agarradita ahí esta semana. Claro, siempre es importante... a veces nosotras, como tú dices, nosotras dudamos mucho, sobre todo del poder que tenemos, de ese poder que llevamos dentro. Y señores, no hay que tener miedo, hay que sacar eso que llevamos, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. A veces necesitamos un empujoncito de alguien que nos diga, sí, tú puedes, pero nosotros mismos también tenemos que motivarnos y sacar esos grandes poderes que llevamos dentro. Claro, sobre todo en esa última parte, a veces queremos que sea otro el que dirija, que nosotras mismas a veces no tenemos la capacidad de reconocernos y decimos, no, pero que lo haga fulano, siempre, y a veces tendemos a darle ese poder a los hombres, pero hay que empezar a romper esas barreras y hay que empezar a asumir. Yo siempre he dicho que el miedo no es tan malo, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que demostrar que nosotras sí tenemos capacidad. Aunque muchas lo han demostrado y se han atrevido, todavía falta muchas mujeres empoderar eso, o sea, saber que sí, yo puedo ser la jefa, sí, yo puedo dirigirlo, sí, yo puedo llegar a ser presidenta, y por qué no.
a veces le tenemos un poco de miedo al poder, y el poder es para usarlo. Bueno. Y nosotras tenemos mucha capacidad para hacerlo, sobre todo en beneficio de los demás. Sí, en buena forma, sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, señores, como muchos de ustedes probablemente, lógicamente ya saben, como comentaba hace un momento, este año y este mes de abril, este 2025, precisamente el 21 de abril del 2025, pues será una fecha histórica, o es más bien ya desde ese momento, porque pues falleció el Papa Francisco, el primer Papa latino, latinoamericano, argentino, un hombre que se caracterizó por su humildad. Creo que desde que llegó allí al Vaticano comenzó a enviar mensajes trascendentales para diferentes sectores, diferentes ámbitos, y creo que por todo eso será muy recordado. Esto sin dudas es una noticia que impactó a todo el mundo, que si bien ya hacía varios días o meses, creo que él estaba enfermo, estaba convaleciente, pues sin duda la noticia de su fallecimiento impactó a todo el mundo. Él falleció a los 88 años y bueno, yo creo que ha dejado un gran legado, por lo menos trató de impulsar grandes cambios, intentó hacer grandes cosas en la Iglesia Católica. Y bueno, nosotros desde luego, desde República Dominicana, nuestro presidente y su familia fueron a representarnos allí, y como grandes líderes de todo el mundo que estuvieron presentes en su, ¿cómo se dice? En su funeral. Así es, el funeral fue justamente ayer, a las 10 de la mañana, fue transmitido en vivo para todo el mundo, y la verdad es que el Papa Francisco ha sido prácticamente un orgullo para Latinoamérica, el primer Papa latinoamericano, pero además un Papa compasivo, un Papa con una devoción por los pobres, con una coherencia con sus votos hacia la pobreza. Un Papa que, como tú dices, fue diferente porque además asumió las luchas de las minorías, y los vimos defender incluso la participación de las mujeres dentro de la iglesia. Es un Papa que creyó y fue muy enfático con el tema del reconocimiento de la labor de las mujeres y el respeto a las diferencias, porque incluso con la comunidad LGTB, aunque él no vamos a decir que lo defendió a capa y espada, sí defendió el derecho que tiene la gente a ser diferente y a tener sus propias decisiones y a decidir sobre su cuerpo y su vida, en definitiva. Así es que este será un Papa recordado en la historia, un Papa cálido, un Papa que tenía una sangre distinta, o sea, una cercanía, una coherencia. Yo recuerdo que hace, muchos años, cuando su famosa carta titulada Laudato Si, que era sobre el medio ambiente, yo que siempre me he sensibilizado mucho con esos temas, recuerdo que sentí una gran emoción al ver esa carta y lo que decía sobre el llamado, sobre el llamado a cuidar la tierra y el reconocimiento de temas como el cambio climático, que quizás antes ningún papa o ningún líder de esa naturaleza se había atrevido a hablar o a reconocer estos temas. Sobre esto, esto ha sido muy reseñado, su defensa por el medio ambiente, como tú dices, poblaciones como de minorías, las mujeres, o sea, de verdad que, como tú has dicho, esto es un orgullo para Latinoamérica, porque sin dudas que nos representó muy bien. Hay que ver ahora, esto es un proceso quizás un poco largo y complejo el que inicia ahora la nueva elección del Papa, pero el Papa Francisco de verdad que yo creo que tocó
muchos, muchos, muchos corazones, independientemente de que las personas pertenecieran o no a esa religión. Otro tema que el Papa Francisco defendió y con mucha vehemencia fue el tema de la inmigración. Él era también inmigrante y la defensa de los migrantes, o sea, cómo son maltratados en el mundo. Y bueno, y nosotros, especialmente en República Dominicana, tenemos una situación bastante compleja con el tema de la inmigración, sobre todo la inmigración de nuestro vecino país de Haití. Y también habría que ver a la luz de esa defensa del Papa, cómo ver esta migración con más humanidad, sobre todo con más humanidad, porque la gente migra y bueno, en Europa la migración ha sido compleja también para muchos países, complicada de alguna forma, pero la gente migra y cuando la gente migra por temas de sobrevivencia, por temas de pobreza, de extrema pobreza, hay que verlo con otra mirada, hay que verlo más humano. No digo que no tengan los países, incluyendo República Dominicana, una política migratoria y una defensa de la soberanía. Sin embargo, hay que manejar estos procesos, estas situaciones que se dan, de manera que se respeten los derechos, de manera que seamos empáticos, porque quizá ahora la migración es de Haití hacia acá. Sin embargo, han habido épocas de la historia en que, bueno, los dominicanos migran a Estados Unidos, pero en otras épocas también nuestra isla y nuestra parte dominicana se ha visto también necesidad de migrar por temas políticos, por temas económicos, hacia otros países, y no nos gustaría no que no nos apliquen las leyes migratorias, sino que nos las apliquen con humanidad. Exacto. Apelar a eso sobre todo, y yo creo que eso es importante, verlo y honrar al Papa Francisco con esa decisión, con esos principios que tenía. La verdad es que el Papa será recordado por mucho tiempo y le tocará al nuevo Papa que llegue ver la vara tan alta que él le dejó, sí, y quizás no ser un Papa tan frío como lo hemos visto en otros años, en otros tiempos, un Papa quizás más para los sectores de poder. Este es un Papa que le dejó la vara bien alta en temas de pobreza y de coherencia. No, de cercanía, sobre todo de alguna forma con esa gente, con la mayoría de la gente. Bueno, como ahora que hablas sobre todo del tema de la migración, como sabemos aquí en el país también siguen, digamos que por llamarle de alguna forma un poco tensa la situación con la migración. El presidente de la República esta semana estuvo de visita en la frontera, organismos internacionales manifestándose sobre las situaciones que se han estado viviendo, que de verdad que a veces uno quisiera como yo digo con relación a muchos temas, dejar de hablar de ciertas cosas, pero como que dejara de pasar, que llegara un momento en que ambos países o este país pudiera de alguna forma encontrar una salida, encontrar un camino, pero pareciera, a veces como que a uno le cuesta ver un poco una luz al final del túnel, porque cada vez como que surgen nuevas situaciones que de alguna forma pues tensan las relaciones bilaterales. Pero bueno, esperar que de alguna forma pues en algún momento se pueda encontrar una salida viable, como tú dices, tomando en cuenta sobre todo que somos seres humanos, que hay sobre todo muchas personas vulnerables, niños, personas envejecientes involucradas en todo esto, que cuando tú quizás ves, bueno, tenemos casi que ir a la pausa, pero que cuando la gente ve imágenes de familias separadas, por todo eso de verdad que nos toca de manera muy directa, y quienes viven esa realidad son quienes realmente sienten el dolor, porque deben ser situaciones muy difíciles por las que tienen que pasar esas familias. Pero
Bueno, es un tema complejo que hay que analizar con más profundidad y saber que están en juego muchas cosas y que la situación de caos que vive Haití tampoco la podemos permitir en nuestro territorio, y eso es un tema. Pero ver la forma quizá en que el gobierno está repeliendo algunas cosas, creo que hay que discutirlo y profundizarlo. Así es que nada, hoy tenemos con nosotras una invitada de lujo. Vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Así es que no se muevan de ahí, que a la vuelta tenemos a nuestra invitada especial. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. EDESUR, EDENORTE y EDEESTE.
aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, realmente muy felices de tener con nosotras una invitada muy especial. Yo siempre digo una invitada de lujo porque, sobre todo para mí, es un gran placer tener, quiero decir el nombre, pero tengo que controlarme, ustedes ven, tener una experta en comercio exterior y una amiga de tanto tiempo. Para mí es un lujazo, la verdad. Así es que esta tarde tenemos con nosotras a Katrina Naut. Ella es experta en comercio exterior, fue directora de comercio exterior justamente en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en gobierno pasado, lógicamente. Y además, Katrina es la gerente general o CEO de la firma consultora Naut y Associate Consulting Group. Así es que, Katrina, gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Para mí, yo estoy felicísima de que estés aquí. Sé que va a ser una entrevista con mucho jugo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí en este programa que se denomina Mujeres de Peso, que busca enaltecer a esa mujer dominicana, y de verdad que es un orgullo verlas a ustedes con este emprendimiento que nos llena de mucho valor a todas las mujeres que las escuchamos todos los domingos. Katrina, como dice Patria, para mí también es un gran honor que tú estés aquí. Te manifiesto mi admiración, que hace de verdad muchos años que conocemos de tu trabajo, de tu trayectoria. Como ha dicho Patria, cuando yo estaba comenzando en el periodismo, hace unos años. Hace unos años, no tanto. Katrina estaba en comercio exterior y yo andaba detrás de ti para entrevistarte, y de verdad que es un gran orgullo que estés aquí. Pero nosotros vamos a hablar de muchas cosas contigo, pero también queremos hablar con Katrina, esa mujer, esa quizás hasta madre, esposa, toda la trayectoria que tú tienes. Así que queremos que les cuentes a la gente un poquito precisamente de esa trayectoria y de esa experiencia que tienes tú en comercio exterior, para luego pasar un poco a analizar un poco el contexto que tenemos en la actualidad. Antes que Katrina responda, déjame decirte, a mí se me olvidó decirte que Katrina fue nuestra representante en la Organización Mundial del Comercio. Exacto, representante del gobierno, o sea que, bueno, es mucho orgullo el que siento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes han dicho, en lo que ha sido mi trayectoria profesional, ejercí el derecho durante muchos años en la Dirección de Comercio Exterior, entrando como técnico, incluso con uno de los salarios más bajos de todo mi grupo. Y desde ahí fui escalando como analista, encargada, hasta llegar a directora general de Comercio Exterior. O sea que yo hice una carrera en lo que fue el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ahora, que lo considero que fue mi carrera, donde yo realmente aprendí desde cero para poder representar los mejores intereses del Estado. Luego paso a otra área del Estado, a telecomunicaciones, como directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, trabajando para lograr mayor acceso en la República Dominicana, mayor democratización de la Internet y demás, y reducir, lógicamente, lo que es la brecha digital en el país. Luego de esto, me voy a Ginebra como representante permanente de la República Dominicana ante la OMC, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y también otros organismos de las Naciones Unidas como la UNCTAD por igual, que tienen que ver con el tema de comercio y desarrollo. Independientemente de todo este trayecto, uno piensa, bueno, pero no tiene una vida. Sí, tengo una vida. Soy madre de un bebé de 5 años, yo le digo bebé, ¿verdad? Sí, de un niño de 5 años, tengo mi esposo también que ejerce el derecho, y nosotros hemos hecho una dinámica familiar muy linda, y me siento muy agradecida de mi familia, la cual siempre me ha apoyado en todos mis pasos. Katrina, cuando te oímos hablar de tantas responsabilidades que tú has asumido en estos años, la gente dice, pero tan joven, porque como que se asume que, o sea, que para hacer tantas cosas tú tienes que ser viejo. Sin embargo, tú notas una juventud muy fresca, tú eres una
Relativamente. Relativamente, o sea, que no es, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo has asumido tantas cosas como en un corto tiempo de juventud? Mira, yo entré al Estado con muy corta edad. Yo entré a trabajar los temas de comercio exterior con 20 años. Wow. Justamente saliendo de la universidad, toda mi vida me he dedicado a eso. Y cuando tú tienes pasión por algo, tú le dedicas no el 100%, sino el 200%. Y cuando tú realmente estás enfocado en algo que te gusta, no te cuesta hacerlo. Para mí no es un sacrificio, es servirle a mi país, porque los temas de comercio no solamente tienen que ver con el sector privado, sino también desde el punto de vista del Estado, la creación de políticas públicas, de la creación de ese ambiente que sea favorable para los emprendedores, para los empresarios, pero también para los inversionistas. Entonces, al final del día, cuando uno ve esos resultados y el resultado que eso tiene para el desarrollo, para el crecimiento de una nación, tú dices, bueno, valió la pena a todo el esfuerzo. Katrina, ¿cómo es para una mujer joven como tú cómo ha sido representar al país ante esos organismos internacionales tan importantes? Estamos hablando, por ejemplo, de Ginebra, Suiza, que quizá esa gente no sabe bien, bueno, de dónde viene Katrina, un pedacito de una isla ahí. ¿Cómo es para una mujer estar ante esos organismos internacionales representando a un país como República Dominicana? Mira, realmente constituye un desafío, te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que desde la perspectiva de organismos internacionales se le da mucha preponderancia al rol de la mujer y se quiere lograr en esos espacios un mayor equilibrio entre lo que es el hombre y la mujer y los temas de la reducción de la brecha de género, nosotros como país somos muy pequeños. Entonces no es lo mismo cuando la República Dominicana habla que cuando habla Estados Unidos. Exacto. O como cuando habla China. Entonces, lo que hace la República Dominicana es, en la mayoría de los casos, actuar en bloque con otros países de Centroamérica y de Latinoamérica. Incluso nosotros teníamos un grupo selecto de embajadores que nos reuníamos semanal para debatir los temas, delimitar acciones y también posturas de nuestros países ante ese foro de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, uno tiene que tener muy claro cuál es la posición y la política del país y hacia dónde se quiere dirigir. Pero irse unilateralmente a adoptar, vamos a decir, una postura o asumir una causa, es muy difícil hacerlo en un organismo multilateral con cientos de miembros, donde realmente en la economía mundial, global, la República Dominicana no representa lo que representa, por ejemplo, también la Unión Europea. Claro. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy claro, esas alianzas estratégicas. Okay. Claro. Katrina, y hablando de comercio, está nuestro país ahora luchando con la medida que impuso Donald Trump con el tema de los aranceles, y hay una situación que se nos crea con esa imposición de ese 10%, se nos tambalea un poco quizás algunos sectores productivos, y me gustaría escuchar, o sea, ¿cómo andamos nosotros como país? ¿Qué nos representa esto? ¿Qué es realmente lo que el país debe cuidar con este tema de los aranceles? Mira, en primer lugar, lo que hay que entender es que esto ha sido una medida a nivel global que ha adoptado los Estados Unidos. Unos países con aranceles mucho más elevados, como por ejemplo China, que ahora lo tiene en un 145%, empezó con un 34%, pero al día de hoy es 145%. También tenemos la India con un 26%, Japón con un 24%, Nicaragua un 18%. La República Dominicana está en el rango de arancel más bajo, que es un 10%, al igual que lo tienen otros competidores de la República Dominicana en ese mercado, como Costa Rica, El Salvador, entre otros. ¿Qué esto quiere decir en términos llanos para la República Dominicana? Que
nosotros, antes de esta imposición arancelaria por parte del presidente Donald Trump, teníamos 0 arancel de nuestros bienes en ese mercado, porque nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio que consagró un acceso preferencial para los productos dominicanos al mercado estadounidense. Ahora, si bien es cierto que van a estar más caros con un 10% adicional, pero también lo va a estar los productos de Costa Rica, los de Honduras, los de El Salvador, los de Guatemala, que compiten con República Dominicana en ese mercado. Es decir, ahí nosotros vamos a estar en igualdad de condiciones, independientemente de nuestro producto llegue más caro al consumidor norteamericano. Y esto es algo que lo tenemos que ver. ¿Cuáles son los sectores o cuál es el sector que más se verá afectado por esta medida? El de zonas francas. O sea, nosotros en el año 2024, nosotros exportamos un total hacia los Estados Unidos de 6.900 millones. Esto representa el 53% de las exportaciones totales de la República Dominicana. O sea, vemos la relevancia que significa el mercado de los Estados Unidos para nosotros. Y solamente se exportó del sector de zonas francas 6.200 millones. Entonces, vemos que realmente el sector que se va a ver afectado, el sector más vulnerable ante esta medida es el sector de zonas francas, donde aquí tenemos dispositivos médicos, donde la República Dominicana se ha convertido en un pionero en ese mercado, teniendo como competidor directo a Costa Rica, disyuntores eléctricos, perlas finas, el tabaco dominicano también aquí entra en esta medida donde va a llegar más caro al consumidor estadounidense. Entonces, nosotros entendemos que si bien es cierto, estamos en el rango más bajo, esto no quiere dejar de decir que en unas semanas ese arancel puede aumentar, porque Estados Unidos en las últimas noticias ha dicho que si no se eliminan esas barreras arancelarias y no arancelarias determinadas en su informe de abril de este año, eso puede ir increciendo. Entonces, nosotros estamos ahora mismo ante una incertidumbre global y de comercio que lamentablemente afecta toda la dinámica que se ha tenido con anterioridad, esa previsibilidad en cómo debe de fluir el comercio internacional. Claro. Catrina, ¿y qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer en el mercado local? Porque sabemos que Estados Unidos es uno, si no el mayor principal socio comercial del país. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Hay miles de personas que exportan hacia Estados Unidos, incluyendo muchísimas mujeres. Entonces, ¿qué podemos decirle a esa gente, a esas personas que son exportadores en este momento? O sea, estamos en un momento de incertidumbre, como tú acabas de decir, pero no sé cuál es el panorama. Mira, nosotros siempre hemos hablado de que se deben de diversificar los mercados y los productos. Incluso ya desde hace un tiempo nosotros tenemos un plan nacional de fomento de las exportaciones que tiene esa orientación. Ahora bien, esto no es una labor solamente del Estado, porque el Estado no exporta. Quien exporta es el sector privado. Pero nosotros también, o sea, podemos ser, y digo nosotros como Estado, podemos ser un canal para crear esas condiciones, esas plataformas. Y voy a poner un ejemplo. Miren, los países centroamericanos tienen una red de promoción de sus exportaciones con misiones comerciales que motivan a sus empresarios a que vengan al mercado de la República Dominicana, por ejemplo, a exportar, a traer su oferta exportable, pero eso no se queda ahí. Luego que ellos vienen a una misión comercial, esa agencia de promoción del comercio le da 3 meses de seguimiento y verifica por qué no logró hacer el negocio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir más allá. No es decir, participamos en esta misión y se realizaron 500 reuniones, perfecto, pero de esas 500 reuniones puede ser que hubo 0 negociación. Entonces no tiene sentido. Creo que nosotros tenemos que mirar ese tema con mayor profundidad. Me parece que es el fallo
que tiene la República Dominicana desde hace muchos años, que no ha sabido dirigir correctamente esa estrategia de oferta exportable, y los empresarios mismos se han sentido cómodos y en una zona de confort, de que si este mercado me paga bien, ¿para qué yo me tengo que ir para otro lado? Exacto. Bueno, me tengo que ir para otro lado cuando ocurren este tipo de situaciones, de no poner en buen dominicano todos los huevos en una misma canasta. Entonces creo que nosotros tenemos que pensar y ver qué están haciendo otros países que han sido exitosos y qué no ha hecho la República Dominicana para poder estar al mismo nivel. Bueno, es un tema profundo, sin dudas, así es que vamos a ir a nuestra pausa comercial y a la vuelta seguimos profundizando sobre este tema del comercio exterior. No se muevan. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. EDESUR, EDENORTE y EDEESTE.
Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, una conversación bastante interesante sobre comercio exterior con la experta en ese tema, Katrina Nau, una amiga de muchos años. Y antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre este tema de las debilidades que tiene República Dominicana con respecto al comercio exterior. Y me gustaría, Katrina, conversar sobre las barreras arancelarias. ¿Qué significa eso y cuáles son las que Donald Trump está exigiendo? Sí, qué bueno que me lo preguntas, porque es muy importante entender el concepto. ¿Qué quiere decir una barrera arancelaria? Una barrera arancelaria es cuando un país X impone un arancel en frontera para esas importaciones procedentes de país extranjero o de terceros países. Pero para tú crear lo que sería una incertidumbre en el comercio internacional, no necesariamente tú necesitas imponer una barrera arancelaria. También hay barreras no arancelarias que son peores que las arancelarias, que son, por ejemplo, medidas estrictas sanitarias y fitosanitarias para el ingreso de productos, obstáculos técnicos al comercio, que quiere decir cuando tú impones medidas restrictivas en cuanto al etiquetado, el tamaño, cuál es el formato que debe de tener esa etiqueta de ese producto para ingresar al mercado estadounidense de manera particular. Entonces, tenemos tanto la arancelaria, que quiere decir arancel, y la no arancelaria, que son esas otras medidas que son relativas al comercio y que inciden sobre el producto. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump? La arancelaria, porque eso es lo que le duele a todo el mundo y lo que tiene un efecto mucho más inmediático y mediático, es lo que quiero decir. Entonces, él ha creado esta dinámica, esta incertidumbre de que hoy nosotros tenemos un arancel, pero mañana no se sabe lo que va a suceder. Y creo que es parte de un juego que él tiene de poder, como ellos son un país dominante, son los socios comerciales de la mayoría de los países de América Latina. Fíjate lo que pasó con Colombia en febrero, donde en menos de horas le impuso un arancel y Petro tuvo que acceder a lo que decían los Estados Unidos, porque fue una época en donde venía San Valentín y Colombia es el mayor exportador de flores a ese mercado. Entonces, vemos cómo él juega con eso. ¿Qué ha pasado con República Dominicana? Que es parte de la pregunta tuya, Patria. Mira, Estados Unidos emitió un informe en abril, que fue parte del porqué de este arancel. Emitió un informe donde identificó barreras que la República Dominicana les tiene a los Estados Unidos, según ellos. En primer lugar, mencionan el decreto que emitió el presidente Luis Abinader el año pasado en relación al arroz, donde se estableció un contingente arancelario cuando el acuerdo dice que para enero del 2025 el arroz entra con 0 arancel y sin cuota. Entonces, esa fue la primera. También ellos tienen otro tema en cuanto al etanol y al queso, donde ellos alegan que la aduana le está cobrando ITEVIS y ellos entienden que es un trato discriminatorio. También se aborda el tema de la ley de compras y contrataciones, que si bien es cierto que se han hecho esfuerzos, pero que no se ha logrado una nueva legislación. Tocan el tema laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso en algunos rubros agrícolas de la República Dominicana, lo cual, si eso se verifica como tal, eso es totalmente violatorio al capítulo 16 del DERECAFTA, que contempla esos elementos como incompatibles en el marco del tratado. Entonces, esos son los aspectos que ellos mencionan. Igual hay un tema sobre la antigüedad de los vehículos importados de origen estadounidense, que no le están haciendo la clasificación correctamente en aduanas, y eso impide las importaciones de vehículos de motor estadounidenses. Entonces, en sentido general, esas son todas esas barreras que ellos alegan que la República Dominicana ha establecido, ha implementado en el país, y ellos exigen que las mismas sean eliminadas, si no el arancel de 10 puede aumentar aún más. Katrina, yo quisiera que tú le explicaras a la gente de la forma más
sencilla posible a esas personas. Como decía ahorita, aquí hay muchas mujeres que exportan productos, muchos productos cosméticos, muchos productos de diferentes tipos hacia Estados Unidos. ¿Qué significa en términos, o sea, inmediato, cuando eso se comience a aplicar, qué significa para esa persona? ¿Qué va a significar ese aumento de ese arancel de un 10% o si sigue aumentando? Como en términos prácticos, decirle a la gente. Mira, eso es bien sencillo. Y vámonos con el ejemplo de productos capilares, que es un buen nicho en el mercado estadounidense, o por ejemplo los productos nostálgicos para la comunidad dominicana. Y eso quiere decir que ese dulce de leche, que yo lo compraba a $5, me puede costar $15 o $20 es más. Es decir, el acceso del consumidor que se encuentra en el mercado de los Estados Unidos se va a limitar. ¿Por qué? Porque los precios están subiendo de esos productos importados y eso limita el poder adquisitivo del ciudadano en los Estados Unidos. Claro. Si ciertamente eso quiere llevar a que, por ejemplo, se consuma lo local, todo lo que es producido en Estados Unidos, y por eso es el lema del presidente Donald Trump, Make America Great Again. Eso es lo que él quiere, que todo sea de consumo local y de consumo nacional. Pero eso es imposible porque en un mundo globalizado, muchas empresas estadounidenses tienen sus cadenas de suministro en China, en la India, en Vietnam, y sus operaciones no están en Estados Unidos. O sea, tú puedes revisarte, por ejemplo, de esa ropa, la etiqueta, y te va a decir la India, Vietnam, Bangladesh y China. Entonces, eso va a aumentar, lamentablemente, los costos. Una relocalización de esas operaciones va a aumentar el costo final y el mayor impactado va a ser los consumidores. Los consumidores. Y los productores aquí, pero o sea, también los exportadores. Exacto, a eso voy, a los exportadores, a esa cantidad de exportadores que hay aquí, quizá pueden que sean afectados también de alguna manera. Es que los exportadores ya están siendo afectados. Porque si tú, para entrar, por ejemplo, esa copa, tú pagabas 0 arancel y ahora tú pagas 10, tú estás siendo afectado. Pero ese 10, tú se lo vas a traspasar al consumidor final. Entonces, yo, Katrina, que voy a comprar esa copa en una tienda, la voy a tener ahora más cara. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, si yo tengo una copa, por ejemplo, de República Dominicana y tengo una copa de Costa Rica, no le va a afectar tanto al país en sentido general porque también mi competidor va a tener que pagar lo mismo que yo. O sea, el traspaso al consumidor del arancel va a ser de una manera equitativa. Pero lo que yo digo es, no podemos contar con eso porque hoy puede ser una cosa y mañana puede ser otra. Porque esto es una dinámica de que hoy el presidente Donald Trump dice que hay un arancel, mañana dice que no y pasado mañana dice que sí y lo aumenta el doble. Entonces, hay mucha incertidumbre y por eso tú ves que los mercados bursátiles se han desplomado. Se han desplomado por toda esta incertidumbre global. También el presidente de los Estados Unidos ha estado instando al FED, que es el Banco Central, de que baje las tasas de interés. ¿Por qué? Porque va a haber una desaceleración de la economía con esas medidas, porque todo le va a estar llegando más caro al consumidor que está en los Estados Unidos. Y eso va a tener una repercusión, obviamente, no solamente en las exportaciones dominicanas, porque un decrecimiento en Estados Unidos tiene una repercusión inmediata, directa en la República Dominicana. Entonces, son muchos los elementos acá que hay en juego en sentido general. Yo no lo vería solamente en el tema de comercio, esto es un impacto general en la economía. Sí, realmente es una afrenta de Trump y sobre todo un juego político, porque él está recuperando el poder que quizá China ha ido disminuyéndoselo y él ha querido retomar la rienda. Ahora, la economía mundial lógicamente va a sufrir, como usted dice, toda esa locura. Exactamente. República Dominicana siempre se ha mantenido como un socio de los Estados Unidos. No ha
ha elegido a Estados Unidos versus China. O sea, nosotros hemos mantenido una política exterior muy conservadora. Una fidelidad. Exacto, en este momento, aunque al principio del gobierno se vio una cosa, pero luego yo creo que se equilibró, vamos a decirlo de esta manera. Pero es algo lamentable porque China también da aportes significativos, lo ha hecho con países de Sudamérica, lo hizo con Panamá, con infraestructuras grandiosas, pero ahí hay un tema que alega los Estados Unidos de seguridad nacional que realmente compromete lo que es la soberanía de los países, si se logra verificar que eso es cierto. Bueno, es un tema complicado. Yo no quiero que se acabe la entrevista, Katrina, sin hablar de Katrina como emprendedora. Volvamos a ti otra vez, como al principio. Perfecto. Tú eres una emprendedora, háblanos de tu emprendimiento, háblanos de qué estás haciendo ya en esta parte y cómo ha sido para ti. Bueno, pues realmente emprender no es una tarea fácil y ustedes lo saben. Porque están emprendiendo con este proyecto hermosísimo y cada día es un aprendizaje nuevo. Yo lo veo de esa forma. Pues yo estoy con mi firma, que gracias a Dios hemos tenido organismos internacionales que han confiado en nosotros para que le asesoremos a países de Sudamérica, Paraguay, también trabajamos con Banco Mundial en Centroamérica en temas de facilitación de comercio y actualmente estamos acá en República Dominicana a través del COLEADET, que es una ONG que tiene sede en París y en Bruselas, con un proyecto que es un préstamo del BID apoyando al Ministerio de Agricultura. De igual forma, también estábamos apoyando a 9 instituciones de la República Dominicana con un proyecto de la Alianza Global para la Facilitación de Comercio que buscaba apoyar a esas pymes para que se convirtieran en proveedoras locales de empresas de zonas francas, de que las empresas no tuvieran que importar sus insumos y que se pudieran producir localmente. De igual manera, esa es la parte, vamos a decirlo, profesional de mi carrera. También he estado emprendiendo en lo que es el negocio familiar. Nosotros tenemos lo que es una tienda donde hemos diversificado en materia de servicios, donde no solamente queremos empoderar a la mujer de que se vea bien con la venta de ropa al detalle para esa mujer dominicana, sino también en servicios de belleza, de estética y demás. Y creo que ha sido una labor muy bonita porque ahí he aprendido a conectar con las personas, a entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y cuáles son esas oportunidades de mejora para ellas sentirse bien cuando vayan a un lugar determinado. Entonces yo creo que esa ha sido una gran escuela también, porque muchas veces uno sirve de psicólogo. Cuando te va una persona, por ejemplo, que tiene un duelo, tú no puedes, o sea, venirle, por ejemplo, con una sonrisa. Tú tienes que, o sea, ser solidario con esa persona que está pasando por un momento difícil. Entonces, creo que ha sido una gran labor y ahí vamos. Katrina, la verdad que tú haces de todo. Uno quisiera seguirte preguntando cosas, pero lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Uno siempre quiere saber cómo es que uno logra sobrellevar, hacer tantas cosas, viajar, atender la familia, pero bueno, la verdad que nunca nos da el tiempo para preguntar todo lo que quisiéramos, pero de verdad que ha sido un gran honor tenerte aquí. Gracias. Ojalá pudiéramos volverte a tener en otra ocasión, claro que y sí, que sigas aportando al país desde esas diferentes posiciones que tú ocupas. Y nada, señores, nos tenemos que despedir. Ya pero espérate, antes de despedirnos, a mí me gustaría que Katrina nos diga dónde está la tienda, dónde te encontramos. Claro, bueno, se llama Finísima, está en la calle Fantino Falcon número 48 en Naco, así que pueden ir, pregunten por Katrina que tienen su descuento. Señores, nos vemos el próximo domingo. Gracias por la sintonía.